Bendiciones, hermanos. Ay, creo que no se ve muy bien, espérenme. Creo que se ve un poco mejor ahí. Bendiciones, hermanos. Hoy les traigo un tema que es algo difícil de entender y es algo que, pues creo que nadie habla de ello, pero quisiera hablarles de lo que es los Nicolaitas. Me encontré una imagen muy poco común, ¿no? Que es una pirámide, ¿no? Arriba está el dinero, el comunismo, después los gobernantes, después los de la clase alta, la élite, después el ejército, eh, está el dinero, el capitalismo en la punta, ¿no? De la pirámide. Los que siguen son los gobernantes que dicen nosotros te gobernamos. Abajo la élite, nosotros comemos por ti. Después el ejército, nosotros te matamos. Y hasta abajo, pues, los subordinados, ¿no? Nosotros trabajamos para ti y morimos por ti. Qué interesante imagen, ¿no? Eh, Creo que se las voy a poner en el inicio de este video para que la vean. Eh, bueno, yo investigué un poco, ¿no? De lo que dicen los diccionarios y la Wikipedia, todo, de qué son los Nicolaitas. Para ellos, los Nicolaitas está en Hechos un Nicolás, que era un subordinado de los apóstoles, el cual, pues bueno, este, mm, el cual, como se los vengo diciendo, pues es algo erróneo, ¿no? No, los Nicolaitas no salieron de ahí, ya venían desde hace mucho tiempo. Eh, y, y podemos verlo en ese ejemplo que les di de esa pirámide. Pero bueno, lo que le quiero decir ahora es, esos Nicolaitas de los que habla la Apocalipsis, la palabra de Dios, son esa jerarquía, como lo vimos, ¿no? Arriba en la pirámide, lo que Satanás quiso hacer con sí mismo, ¿no? Queriendo ser Dios, poniéndose hasta arriba de la pirámide, ¿no? Él le sirve a todo el mundo le sirve a él. Y lo podemos ver desde Nimrod, Babilonia, Grecia, Roma, que todos tenían hasta arriba, digamos, pues el con Babilonia, pues Nimrod, o hasta sus propios seguidores, ¿no? Después vemos en Roma, en Grecia, cómo estaban los emperadores, ¿no? Los emperadores hasta arriba de esa pirámide. Lo vemos también con Egipto, con el faraón, ¿no? Todos tenían a alguien arriba. Después venía, pues, los encargados, la clase alta, ¿no? La élite en todos esos lugares. Después venía el ejército y al final, pues, los súbditos, ¿no? Los esclavos en esa época. Y es, y es algo que se ve hoy en día, ¿no? En cada país. Por ejemplo, en Arabia, un jeque. Y después viene ya pues, la clase política, la élite. Después viene el ejército. Y después, pues ya, los demás, ¿no? El resto. Los gobernantes, ¿no? El jeque, y después los gobernantes de cada provincia. La élite, el pueblo con dinero. Y después el ejército. Y después el pópulo, ¿no? Lo popular, el pueblo. La esclavitud. Y lo vemos en muchos países, ¿no? Presidentes, gobernadores de estados, gobernadores de provincias, después viene la clase alta, después viene el ejército, la policía y al final el pueblo, los esclavos, ¿no? Los que trabajan para el gobierno.
Entonces, por ahí vemos también en Apocalipsis, ¿no? Que nos habla a Éfeso y a Esmirna, a Pérgamo también, creo. Ustedes que no soportan las cosas, ¿no? Las obras de los Nicolaitas. ¿Y qué son esas obras? Pues, simple y llanamente, el querer tener esa jerarquía. Dios dijo, en su palabra dice que todos somos iguales, que ya no hay hombre ni mujer, ni griego, ni romano, ni nada. Para Dios todos somos iguales. No hay una jerarquía mayor que otra, ¿no? La palabra nos habla de que el que quiera ser el mayor tiene que servir a los demás. Pero no dice que el que quiera ser superior, no. El que quiera ser mayor en el reino de Dios tiene que servir a todos. Como Cristo, como Jesús, como Yeshua HaMashiach sirvió, ¿no? Bueno, ahora en la religión, en esta, pues sí, en esto de las religiones, porque como les dije, yo no me creo religioso, ni soy religioso, pero las religiones vienen de ahí, de los nicolaitas. Así, los católicos tienen al Papa, después siguen los obispos, que son los príncipes de la iglesia, después los cardenales, luego los padres, las monjas. Ujú. Tienen a su concilio, tienen a su policía y obviamente pues a sus esclavos, ¿no? Al pueblo. Igualmente en la religión cristiana están los pastores, luego los diáconos, los ancianos, los encargados de ministerio y tienen ahí sus propias reglas, sus propios policías, digámoslo así. Y después el pueblo, ¿no? La esclavitud. Bueno, eh, los testigos los testigos también tienen lo mismo, ¿no? Un cuerpo gobernante, después los que le sirven, los obispos, porque creo que son así, los también diaconisos o diáconas, y también tienen eh, ¿cómo se llama? Su órgano que enjuicia, ¿no? Legalmente, su policía, digámoslo así, su CIA. Y después, pues, lo demás, las gentes que quieren llegar a hacer algo. Los mormones igual, hermanos, igual. En todas las religiones están así. ¿Y por qué Nicolaita significa Nico? Viene del griego Nico, que es encima o tener el control de, y laitas, que son el pueblo. Entonces el control sobre el pueblo o la manipulación del pueblo. Entonces, ¿cómo puedes ver esto en las religiones? Pues es mucho, muy fuerte, ¿no? El papa, el pastor, el obispo, el cardenal, el cuerpo gobernante tienen ese control, igual que el gobierno tiene control sobre el pueblo. Ellos dictan las leyes y los cumplen en todos los sentidos. Y ahí es donde tú puedes ver si estás en ese sistema, estás en esas obras, ¿no? Porque van varios puntos, hermanos, fíjense. Uno, siempre habla una persona, nadie más. Me acuerdo muy bien cuando era católico, iba a la iglesia y el padre leía la palabra y el padre le interpretaba. Yo me quedaba dormido. Y cuando acababa el padre de decir su sermón, de decir la forma en que interpretaba él, eh, nadie más hablaba. No preguntaban, bueno, ¿y ustedes qué opinan? A ver, el hermano tal o la persona tal, ¿qué opina, no? Era lo que el padre decía, lo que el papa dice, porque cada padre de cada iglesia recibe órdenes de qué predicar cada domingo, cada misa,
¿Y qué decir? A veces algunos padres sí sacan de su cosecha, de su tintero para decir otras cosas, ¿no? Pero casi siempre vienen del Papa. Entonces, cuando es solamente una persona hablando, un monólogo, porque los pastores son iguales. Los pastores van y te dicen, hablan, pero no, nada más dan de comer. Nada más te dan de comer, pero no te preguntan a ti. Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué entendimiento te dio el Espíritu Santo? ¿No? Igual los testigos, los mormones, todas las religiones son iguales. Hay personas cristianas que se dicen profetas, que se dicen ungidos, que hablan y dicen, me lo dijo el Padre, y solamente es conocimiento de hombres, hermano. Yo conocí a una persona que es así, tiene mucho conocimiento, mucho, pero poco de ese conocimiento es de Dios. Cosas del mundo, cosas que si uno estudiara, uno leyera, uno investigara, las noticias se enteraría, ¿no? Si investigan Nicolaitas en Wikipedia, te van a decir es lo que ya les dije, lo que es Nicolaita, el dominio sobre el pueblo, en algunas partes, en otras no, y que viene de Nicolás, eh, una persona, un sucesor de los apóstoles, que quiso hacer lo suyo y de ahí vienen Nicolaitas que trajo herejías a la iglesia. Pero nadie te dice exactamente qué es eso. Busca imágenes de Nicolaitas y vas a ver esa imagen que te digo. Muy interesante. Entonces una pirámide, hermanos. Cuando tú veas que un predicador solamente predica para el pueblo, pero ese pueblo no edifica a nadie, no es que les diga yo es que son falsos, no. Hay personas falsas como el hermano que les digo, que tiene mucho conocimiento del hombre, mucho conocimiento del mundo, pero no de Dios. Y eso te atrapa, porque buscas conocer quién es Dios, entonces buscas, pues, quién sabe de Dios, ¿no? Ese conocimiento, pero como te dije, si tú escudriñas la escritura, si tú la lees, Dios te revela muchas cosas. Yo, de ese hermano que les digo, de esa persona que yo les estoy diciendo, eh, pues simple y llanamente le deseo que se pueda arrepentir y que Dios tenga misericordia de él. Pero, como les digo, esas son las obras de los nicolaitas. Cuando una persona entra, por ejemplo, yo entro, pero yo no soy ni pastor ni nada, soy un hermano que trae palabras del Señor, que como les dije y les digo, eh, no siempre, pero en algunos videos, si estoy mal, díganmelo, comenten en el video sus opiniones, la revelación de Dios acerca de todo esto. Porque yo les voy a decir dos cosas. Yo cuando empecé en mi caminar con Cristo, vi muchos eh, siervos de él, como Derek Prince, que aceptaba consejos de muchos. Y eso lo hace humilde. Hay personas como como este hermano, este señor, que no aceptaba consejos de nadie porque se creía sabio en su propio entendimiento. Y te tapa su carisma, su hechizo seductor, te tapa. Pero bueno, entonces, simple y llanamente, hermanos, esto que yo les traigo de los nicolaitas es para que vean ustedes lo que dice la palabra, las obras de los nicolaitas. ¿Qué obra es? Que tú seas parte de ese, ¿cómo decirlo? De esa forma de vivir de los nicolaitas, que era jerárquica.
mi esposa y yo nos reunimos con un hermano que es humilde en verdad, que es un buen pastor, que a lo mejor no conoce todo como el otro señor que les digo, pero es humilde en aceptarlo. Es humilde, pero nos demuestra con su ejemplo que busca del Señor. Y esa es otra cosa. Ustedes, ¿cómo reflejan o no a Cristo en sus vidas? En su actuar, en todo. Entonces, simple y llanamente, hermanos, dense cuenta. Si ustedes siguen a un hombre y ese hombre tiene ancianos, diáconos, etc. y lo demás, ¿no? Y saca para su provecho. Sea como sea, hermanos, si vemos en las iglesias católicas como el diezman, como ofrendan, igual en los cristianos, mucha gente en YouTube, muchos predicadores y ungidos, también, no, es que Dios me dijo que iba a ser con mi pueblo, que me iban a proveer, que me iba a pagar el pueblo de Dios. Yo nada más les digo, tengan cuidado. Dios es el que pone en nuestros corazones dar. Y a quien dar. Somos administradores de lo que nos ha dado, del dinero que nos ha dado. Somos administradores de ello. Entonces, tengamos esa humildad de administrar lo que Dios nos da. Y no caigamos en las obras de los nicolaitas, hermanos, de esa jerarquía. No porque un hermano sea sabio en su propio entendimiento y tenga conocimientos de hombre y nos diga que profetiza y que eh, Dios le habla y todo lo que oigan, pregunten al Señor, ustedes, Padre, he oído a este pastor, a este hermano, a esta hermana decir esto. Padre, tú guíame a conocer la verdad de lo que ha dicho. Dime si es verdad o no. Como les dije, hoy en día hay mucha hechicería, mucho carisma, que ves a alguien con conocimiento y dices, este es el bueno, el que tiene conocimiento y lo sigues. Entonces ya no estás siguiendo a Cristo, estás siguiendo a alguien. Y lo otro que tienen estos nicolaitas es que es eso, tienen un nombre, ¿no? Los nicolaitas, los pentecostales, los evangélicos, los católicos, los justos, los mormones, los testigos, los de la Iglesia Universal y muchos otros nombres. Nosotros, si tú quieres llamarte cristiano, demuestra a Cristo, porque ese es ser cristiano, demostrar a Cristo en tu vida. Yo soy creyente en Jesús y seguidor del camino, un siervo del Dios Altísimo, y trato de reflejar a Cristo en mi vida, en mi matrimonio, en mi ser. No ser necio, no ser más humilde, no tener ego. En decir, bueno, me enfermé, pero no quiere decir que porque te enfermas ya no eres santo. Te enfermas y ya no eres digno. No, yo no creo eso, hermanos. Solamente Dios permite ciertas cosas para que aprendamos una lección. Y a veces esa lección es humillarnos ante Él y decir, Padre, ayúdame. Estoy enfermo de cáncer, de gripa, de COVID o de lo que sea. Ayúdame, Señor. Y con oración creyendo que Él te va a aliviar, te alivia. Pero cuando tú vas, hay hermanos y hermanas que son siervos de Dios que te ayudan, oran. Ese es un siervo de Dios. Si ustedes piden ayuda, me piden ayuda a mí, yo
yo no soy el que te va a ayudar. No, no es el hermano Alberto el que va a decir, ah, sí, yo lo voy a hacer. No, yo oro, te enseño a orar con mucho gusto para que tú mismo, con el Espíritu Santo que Dios te dio, puedas hacer grandes cosas. Una de ellas es hablar del Evangelio, edificar el cuerpo de Dios, no solamente ser oidores, sino hacedores. ¿Y eso qué quiere decir? Si yo te traigo una enseñanza como esta de los nicolaitas y tú empiezas a preguntar, pero es que en mi iglesia el pastor no es así, el pastor es asado así, ¿y tú qué opinas, señores? Está clara la enseñanza, o sea, jerarquías. Un pastor es un pastor, pero ya no hay diaconizos, ya no hay ancianos, y un pastor es el que te lleva a madurar, a que tú mismo hables del Evangelio, a que tú mismo seas partícipe del reino de Dios, no solamente a que copies a ese hermano o a esa hermana, que profeticen, todos profeticen, que, perdón la palabra, ¿no? Que hago del baño oro, que todos hagan oro del baño. Y cosas así que tú dices, no es posible, ¿no? ¿Cómo, eh, digamos, cómo caemos en los engaños de Satanás? Y les digo yo por experiencia, yo caí en una secta nicolaíta que tienen a su Dios que habla a través, que se dice hablar a través de Dios, pero cuando alguien no está de acuerdo con él, simple y llanamente lo tacha de algo. Y muchas partes lo pueden decir, ¿no? Ah, es que yo fui a hablar la verdad que Dios me dio a mí, no que oí de una hermana a una hermana, sino que yo leí y aprendí. Y mi pastor, mi roe, mis hermanos, no, es que está loco, es que está loca, no, es que es un hereje. Yo ya viví eso, hermanos, que te tachen de muchas cosas. Eso no viene de Dios, eso viene de Satanás. Quien realmente viene de Dios y es un buen pastor, te dice, hermano, creo que está mal porque la Biblia dice esto, esto. Eh, consúltelo con el Señor. Yo lo quiero ayudar, lo quiero, lo amo en el Señor. Y quisiera que usted esté participando en el reino de Dios, en el Evangelio de Dios, hablando, predicando, dando un ejemplo. Porque hablar del Evangelio de Dios no es solamente lo que yo estoy haciendo. No solamente es ir a dar comida, no es solamente eh, oír a un pastor un día, un sábado, un domingo o entre semana, el día que quieran, ¿no? El Evangelio se demuestra con tu ejemplo. Cuando tú das ese ejemplo y reflejas a Cristo en tu vida, wow, ahí se acaba todo, hermanos. Pero cuando no es así, cuando tú nada más vas sábados y domingos o todos los días oyendo una prédica de un hermano como yo, todo el tiempo, todos los días, simple y llanamente es hechicería, hermanos, porque te hechiza todos los días con algo disque nuevo, pero es exactamente lo mismo. Pero tú como estás hechizado dices, wow, oh, oh Dios, oh, qué grande, qué palabra. Y te olvidas de leer la palabra, te olvidas de Dios y empiezas a seguir a un hombre o a una mujer. Y como dije, hay siervos y siervas de Dios que profetizan. Yo no digo que no exista, que está mal, pero de verdad, hermanos, yo respeto a muchas siervas y siervos de Dios que hablaron a través de, que Dios habló a través de ellos muchas veces. Derek Prince, David Powson, entre otros, Watchman Nee, pero hay otros que sinceramente nada más están
queriendo hipnotizar, queriendo hechizar al pueblo de Dios con su carisma. Que si es moreno, que si es güero, que si es blanco, que si tiene ojo azul, amarillo, o rojo, o verdes, o grises, o negros, o cafés, no importa. El carisma viene de otra forma, de otra manera. Entonces, cuando ustedes vean eso, hermanos, un verdadero pastor es el que te da de comer, sí, pero el que te ayuda a crecer e ir más lejos aún que ellos mismos. Los nicolaitas no quieren eso, solamente quieren que los obedezcan a ellos. Lo que dicen ellos es la verdad. No hay más verdad que esa para los que lo siguen, ¿no? Católicos, cristianos, testigos, mormones, todas las religiones, hermanos, todas son ese tipo de nicolaitas. Y sé que es duro, es muy fuerte la palabra. Por eso casi nunca nadie habla de ello. Porque hasta a mí me pueden llamar, es que tú eres nicolaita porque tú nada más estás haciendo monólogo, ¿no? Yo siempre les digo, bueno, casi siempre, la verdad, si estoy mal, aquí estoy, hermanos. Díganmelo en los comentarios, escríbanme, que yo respondo. Yo no sé mucho, tengo pocos años conociendo al Señor, pero si les puedo ayudar en algo, en crecer, adelante, aquí estoy. Y les puedo enseñar lo poco que yo sé. Les puedo enseñar lo que en donde yo he aprendido, que es la palabra y otros libros. Les puedo enseñar quién es el hermano Francis, dónde está su canal, todo, para que ustedes vean y comparen qué es ser un buen pastor. Él no se niega a nada. Si estás equivocado en algo, él te ayuda, pero en privado, no te hace un juicio en medio de 50 personas en donde controla a todo el mundo y todo el mundo es testigo y está en contra tuya. Y ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad que no? No, ¿verdad que chimpum papas, chimpum papas? Y tú te quedas pues solamente viendo como esa forma de los nicolaitas, esa jerarquía dominante en muchas religiones y en sectas como la de este señor hermano, predomina hoy en día pues, en las religiones. Para mí es muy triste que una persona que ha empezado bien, ¿no? Como dice la palabra, ustedes que empezaron por el espíritu a los Gálatas, ustedes que empezaron por el espíritu ahora van a acabar en la carne. Eso es lo triste, hermanos. Como un hermano que iba bien se puede perder por su orgullo, por su arrogancia, pero sobre todo porque quiere crear un reino para él y no quiere ser parte del reino de Dios, sino parte de su propio reino. Pero bueno, entonces, hermanos, los nicolaitas son quien tiene a alguien en el poder y después baja hasta llegar a los pobres, a los humildes, a los esclavos. Egipto, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, católicos, cristianos, testigos, mormones, Iglesia Universal, religiones. Y quien solamente da su verdad, no acepta consejos de nadie, porque tiene ancianos, tiene diáconos, tiene eh, copastores, tiene, no sé, obispos, etc., pero no da chance de que les pueda decir algo, ninguno de ellos. Para ellos lo que ellos dicen es la verdad. Pero bueno, hermanos, para que vean, hay muy buenos ejemplos de pastores, de buenas personas como Marcos Brunet, que hace lo posible por llevar la palabra, pero te da voz y voto. Te dice,
y tú quieres esto y quieren aquello y vamos a tener esto y no te obliga a nada, no es una religión, no es que ellos tengan la verdad absoluta, ¿no? Y tampoco Francis es así, a comparación de otros que conozco, que no voy a hablar de ellos porque pues para mí no son, uno, no le quiero dar lugar al diablo, dos, pues no le quiero dar, eh, ¿cómo se llama? Pues, ¿cómo se llama esto? Pues popularidad, no quiero, pues anunciarlos, pues, ¿no? Quiénes son, para que vayan y los busquen, ¿no? Oren al Señor y díganle, Señor, ayúdame a encontrar una congregación, porque eso sí, una congregación es donde todo el mundo habla y todo el mundo edifica. El pastor puede hablar, pero el pueblo es el que edifica. El pastor es el que, digamos, tú te puedes apoyar en él para muchas cosas, para orar, para, eh, oiga hermano, ¿sabe qué? Tengo esta inquietud y te puede ayudar. Como les dije, no es alguien que se crea sabio en su propio entendimiento, ni en su propio conocimiento, sino en la sabiduría y la revelación de Dios. Entonces, hermanos, salgamos de esas obras de los nicolaitas, de esa Babilonia, de esas religiones y de esa idolatría a hermanos y hermanas, porque no es de Dios, hermanos. Acuérdense, si no hay paz y gozo en oír a un hermano, aunque digan, no, es que son los demonios que viven en ti, que... No, hermanos, no escuchen, porque cuando uno tiene que dar explicaciones de por qué pasa lo que pasa, ay, es que lo veo y, ay, me duele la cabeza, ay, es que me pongo iracundo y entonces empiezan las explicaciones que nadie pidió. No, hermano, es que eh, tú, son los demonios que están en ti, que no aceptan la palabra de Dios y por eso un verdadero pastor, un pastor que realmente quiere lo mejor para su congregación, para las ovejas de Cristo, no necesita dar explicaciones y no te duele la cabeza. Solamente se los dejo de tarea. Oren a Dios para que les revele, lean la palabra, oren, ayunen y sobre todo vigilen, porque Satanás está como un león rugiente y está esperando a ver a quién devora con sus concilios, con sus juicios sacados de la manga y no sean partícipes de cosas infructuosas de Satanás, de las obras infructuosas, de aquellos juicios, de aquellas cosas que no edifican al pueblo de Dios. Bendiciones, hermanos.